y construir este tipo de diseño moderno es muchísimo más costoso que construir los diseños tradicionales. Estas zonas no se pueden aprovechar al 100%. ¿Por qué razón? Esta no es la mejor opción. En el segundo piso tenemos una pequeña cúpula que no es aprovechable al 100%, considerando que tenemos que hacer muchos más metros y vamos a utilizar muchos menos, pero hay que construirlos. Si prefieren algo funcional o un diseño bonito, pero que no es 100% aprovechable. En el segundo piso tenemos unas ciertas esquinas que no son aprovechables. Tenemos en los dos extremos espacios que no son aprovechables. Entonces, este tema de las famosas cabañas en A, eso realmente, por Dios, pensemos un poquito en los espacios, o por lo menos entérese de que solamente va a caber parado en este espacio que está acá, y va a perder todo esto, y va a perder ese aire, y va a invertir un montón haciendo un diseño que lo va a aprovechar en un 30%, y va a gastar un 50% de más. ¿Estás pensando en construir o comprar una cabaña tipo A o cabaña alpina? Espera, te voy a dar mis razones de por qué esta no es la mejor opción y nadie te lo cuenta. Hola a todos, mi nombre es Jorge Alirio Márquez del canal Yo Construyo y en este video vamos a hablar de cabañas tipo A o cabañas alpinas. Y vamos a empezar por saber por qué cabaña tipo A o por qué cabaña alpina. ¿De dónde viene la palabra? ¿De dónde viene la forma? Bien, esto viene directamente, alpina, de los Alpes, viene directamente de una forma obligatoria de un techo muy inclinado. Necesitamos un techo bastante inclinado en las zonas donde existe la nieve. ¿Por qué necesitamos un techo con mucha inclinación? Para que la nieve caiga y deslice, para que no se acumule esa cantidad de peso arriba. Por esa razón es una parte pues absolutamente indispensable y funcional en estas zonas, en estas partes del mundo. Ya traído a nuestro espacio, que nosotros estamos pues ya en otro ambiente acá en Latinoamérica específicamente, pues no existe la nieve, no existe este tipo de cosas, entonces lo traemos exclusivamente por el diseño. Y es ahí donde voy a entrar a mostrarles una cantidad de cosas que tienen que tener en cuenta si prefieren algo funcional o un diseño bonito, pero que no es 100% aprovechable. Pasamos entonces de nuestro diseño tradicional, el que todos conocemos, seguramente la casa en la que usted vive, lo que están viendo acá, a darle paso a nuestro diseño tipo A. Vamos a darle paso a nuestra cabaña y vamos a comenzar a esbozar nuestro diseño. Y precisamente es acá donde encuentro el primer problema, que sería la pérdida de espacio exterior. Obviamente, para que se cumpla la figura geométrica, tenemos que retirar espacios, tenemos que retirarlos, lo que antes era 100% aprovechable, para que mágicamente se nos convierta en nuestra cabaña, nuestra figura geométrica. Pero eliminamos espacios para abrirle paso a nuestro nuevo diseño mucho más innovador. Por lo tanto, ya tenemos nuestra primera pérdida de espacio externo, que para nosotros anteriormente era totalmente útil y aprovechable. Entonces vienen a mí, en este caso y para el caso de este capítulo, y la razón por la que hago este video es que tengo dentro de mi trabajo un par de clientes en los cuales se nos presentaron la situación de este tipo de cabañas tipo A. El primer cliente era un cliente que quería realizar este tipo de cabaña. Cuando entro a darle la explicación de lo que ocurre con este tipo de cabañas, cuando comienzo a explicarle cómo necesitamos algo muy grande para poder tener espacios funcionales, entonces cuando me pide que haga una pirámide un poquito más grande, ya esa pirámide, ese diseño tipo A nos queda de 10 metros de base y ya nos queda de 7,23 de altura. Eso con el único objetivo de lograr que usted tenga un poquito más de espacios útiles, donde quepa erguido, donde quepa parado, donde no se tenga que incomodar. Pero si me piden un poco más de espacio, entonces ya vamos a tener algo de 12 metros de base por casi los 9 metros de altura. Como se dará cuenta, los 12 metros de base superan el espacio del terreno que usted tiene. Entonces la pregunta es, ¿realmente quiere construir este tipo de diseño? Y si lo quiere hacer, ¿con cuál dimensión se iría? Sabiendo que va a perder espacios útiles y cómodos, ¿cuál decisión tomaría? Pero no termina ahí. Y después de haber moldeado la parte externa para que quede así de bonito, pasemos a la parte interna y comencemos a disfrutar nuestro nuevo espacio. Pero justamente acá nos encontramos con varios golpes de realidad.
Uno de ellos es darnos cuenta que perdemos el aprovechamiento de espacios útiles, reduciendo considerablemente lo que podemos usar por dentro de nuestro diseño y que pasamos de un espacio 100% aprovechable a un triángulo en donde lo que podemos aprovechar sin golpearnos en las paredes es este espacio. Después de la explicación, el cliente llega a la conclusión de decirme, no, definitivamente no quiero hacer eso, no voy a pagar un montonón de dinero por hacer un espacio que no va a ser 100% funcional. No tiene sentido, no tiene absolutamente ningún sentido para mí. Eso me lleva a realizar esta explicación en vista de que para muchas personas es el hecho de que no les han explicado por qué razón esta no es la mejor opción. Vamos a ver en el primer piso. En el primer piso lo que perdemos son estos triángulos que serían en los laterales, en donde no podemos pararnos cómodamente. Aquí tenemos nuestra primera pérdida de espacio interno para poder tener un pequeño espacio donde podamos caber cómodamente sin golpearnos. Debido a que el espacio se encoge, el diseño se encoge, los espacios se encogen. Pero no termina ahí. En el segundo piso se vuelve todavía un poquito peor. Recuerden que nuestra figura geométrica se va encogiendo. Al irse encogiendo, nuestros espacios del segundo piso es todavía más pequeño. Al ser todavía más pequeño, la pérdida va a ser mucho más significativa. Aquí estamos eliminando los espacios en donde no se pueden parar cómodamente. Miren en el segundo piso el pequeño espacio que nos queda para caber erguidos, para pararnos. Los laterales no nos vamos a poder parar. Pero si creen que todo termina acá, no, todavía no termina. Para que se cumpla nuestra figura geométrica, tenemos que construir una punta, cúpula o ático que es absolutamente inservible, donde no lo vamos a poder utilizar, no lo vamos a poder aprovechar. Y este sería el resultado de construir este diseño, de retirar los espacios en donde no quepo cómodamente, en donde no los puedo disfrutar, dándome como resultado una construcción supremamente grande, muy bonita tal vez, muy sofisticada, pero funcionalmente, internamente, vamos a poder utilizar únicamente los espacios que ven en este momento. Y no hablemos de realizar una escalera, de realizar un acceso para el segundo piso, porque ya estamos encogiendo este diseño original. Entonces mire cómo pasamos de tener todo un aprovechamiento al 100% en diseños convencionales a tener este diseño con este tipo de falencias. Si nosotros queremos tener espacios muchísimo más generosos que podamos aprovechar al 100%, quiero decir que quepamos parados completamente, que estemos en pie de una manera ergonómica, lo que tenemos que hacer es realizar construcciones más grandes, donde tenga más base y más altura. Y si queremos todavía más espacio útil, tenemos que hacer construcciones nuevamente todavía más grandes. Necesitamos mayores espacios, necesitamos mayores presupuestos. Y no nos va a quitar el hecho de que hay zonas que no vamos a poder aprovechar al 100%. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta a la hora de tomar una decisión y optar por este tipo de diseños. La segunda persona, nuestro segundo cliente, es una persona que ya vivía dentro de un contexto de figura tipo A, de cabaña tipo A. Cuando quería renovar este espacio, porque ya estaba muy viejo, tenía 30 años más o menos el espacio y era en madera, estaba en muy mal estado. Cuando me realiza la pregunta de ¿y cómo puedo yo obtener más espacio si ya tengo una cabaña tipo A, pero la quiero remodelar? Entonces entro a decirle, es absolutamente sencillo. Lo único que tenemos que hacer es eliminar la A y volver al diseño cuadrado original. Cuando comenzamos con el proceso y comienzo a implementar nuestro diseño de caja y comenzamos a ver la comparación del tipo A, estas zonas no se pueden aprovechar al 100%. Esta zona no es aprovechable al 100%. En el segundo piso tenemos una pequeña cúpula que no es aprovechable al 100%. En el segundo piso tenemos unas ciertas esquinas que no son aprovechables. Tenemos en los dos extremos espacios que no son aprovechables.
todo este espacio se va a perder. ¿Por qué razón? Porque usted sacrifica todo este triángulo que usted ve acá en la parte de arriba, que estamos rescatando acá. Se va a quedar únicamente con esta zona que está acá generando la A, en donde la persona únicamente puede aprovechar un pequeño espacio acá y va a perder todo este triángulo externo que estamos recuperando, que no se va a poder aprovechar. Entonces, este tipo de diseños en A, que lo presentan como lo último en novedad, es algo que no tiene mucho sentido. Cuando usted está sacrificando espacios importantísimos en su casa, si lo que quiere un diseño con esa serie de incomodidades, pues es muy respetable. Fíjese nomás acá, fíjese cómo la persona estaba acá adentro y ahora va a tener todo este espacio. Mire toda la altura que va a tener para poder estar parado. ¿Acá cuándo? Tiene que caber parado por acá, va a perder de comodidad muchísimo. Cuélgueme un cuadro pues aquí en estas paredes tipo A. Es absurdo. Se los quería mostrar desde acá ya que tengo la oportunidad. ¿Cómo es posible que yo haya podido vivir en esta incomodidad y dejar de vivir en esta parte externa que es muchísimo más cómoda? Y construir este tipo de diseño moderno es muchísimo más costoso que construir los diseños tradicionales. Por metro cuadrado es muchísimo más alto el valor, muchísimo más alto, considerando que tenemos que hacer muchos más metros y vamos a utilizar muchos menos, pero hay que construirlos. Entonces les va a salir costosísimo, pero son las consecuencias de ciertas cosas en este diseño en específico. Entonces ténganlo en cuenta, construir este tipo de diseño es muchísimo más costoso metro cuadrado que construir un diseño tradicional que ya conocemos. Y se entiende perfectamente que todos queremos un diseño bonito, todos queremos un diseño innovador, pero necesitamos saber todos los pros y los contras de cada elemento. Eso es importantísimo. No podemos optar por un diseño solamente por bonito sin saber si vamos a aprovechar o no toda la totalidad del espacio. Vamos a construir algo gigantesco y no lo vamos a aprovechar al 100%, cosa que sí ocurre con los diseños simples y tradicionales. Si usted es el tipo de persona que tenía pensado un diseño así y cambia de opinión, hay muchísimas alternativas que se van a acomodar a usted. Si usted es el tipo de persona que prefiere un diseño antes que una funcionalidad, disfrute su diseño. Gócelo, es para usted. No hay absolutamente nada de malo en eso. Lo que sí es importante es tener muy claro lo que voy a recibir a la hora de realizar una construcción o una compra, si es el caso de una compra. ¿Qué es lo que voy a recibir? ¿Qué es lo que voy a utilizar? ¿Y cuáles son los problemas que voy a tener normalmente con cualquiera de este tipo de construcciones? Y después de saber esto, que sé que para nada es algo que uno espera saber, que uno espera, es como un golpe de realidad, como sacudirlo, como decirle, oiga, aquí tenemos un problema. Este es el momento exacto para que hagas dos cosas. Una, que me des un like. Es absolutamente gratuito para usted, no les cuesta absolutamente nada y a nosotros nos ayuda muchísimo a crecer y a llevar este contenido a muchísimas más personas. Y segundo, tomar una decisión con base a una información de qué es lo mejor para usted y su familia.